Señor Padre, te damos las gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos, la oportunidad que tenemos de escucharte directamente. Te pedimos por favor que nos prepares a nosotros, que prepares también el corazón de la persona que va a exponer, que nos permita entender las cosas que no hemos entendido, que nos permita ver lo que no hemos visto. Permítenos perdonar y te pedimos tu compañía en lo posterior para todos nosotros. Amén. Gracias. Amén, Señor. Amén, Padre. Bien, seguimos entonces en 2 Corintios capítulo 6. Vamos a ver, a leer desde el versículo 4 en adelante para unirlo, porque quedamos ahí en medio de la idea en este punto. Dice, verso 4 del capítulo 6 de 2 Corintios. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos, pero dice, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hasta ahí nomás. Entonces, lo que estamos viendo aquí, él está hablando del carácter del ministro, del siervo de Dios, del apóstol Pablo y sus compañeros. Está hablando de su carácter. Y en los versículos que vamos a ver ahora, del 8 al 10 especialmente, se ve la distinción, ¿ya? De, o la estimación humana en comparación con la estimación divina respecto al siervo de Dios. Cómo lo ve el hombre y cómo lo ve Dios. Hay un veredicto en que Dios, que tiene el hombre con respecto a Pablo, y hay uno que tiene Dios con respecto a Pablo y también a todos los siervos. En realidad habla de los siervos, pero más, aunque él habla en plural, en un sentido, él está hablando de él mismo, del apóstol Pablo, pero habla en plural porque es parte de su sencillez, ¿ya? De su sencillez para expresarse. Pero en el fondo, el que está siendo eh, afectado es el apóstol Pablo, y él se está defendiendo para que ellos reciban la palabra de Dios. Hay dos cosas aquí. Aquí habla de él, pero después, en la segunda parte del 14 en adelante, está hablando de ellos, de lo que ellos tienen que hacer, de no unirse en yugo desigual, de apartarse, etcétera, para que el Señor los reciba. Y ahí vamos a ver algo que es. Vamos a ver qué es lo que está diciendo, porque cuando uno estudia la Biblia hay que tratar de ver qué es lo que dice con respecto a este libro, a lo que se está refiriendo aquí. Por eso insistimos en eso, a qué se está refiriendo en este libro. Pero eso se puede aplicar en forma general, porque para que nos hable a nosotros también respecto a ciertas cosas. Entonces tenemos nosotros un apóstol, lo tenían los corintios y nosotros también un apóstol extraordinario, que aunque él sabía que los hombres lo miraban de una manera, él se establecía en la mirada divina.
Y eso es lo que a él más le importaba, aunque le importaba a los hombres, porque él se presentaba, ¿verdad?, delante de Dios y delante de los hombres. Su forma de actuar no era, no, yo soy de Dios y no me importa cómo actuar delante de los hombres, no. Él se ocupaba de las dos cosas, no solamente el presentarse puro, ¿ya? Y sin ninguna segunda intención delante de Dios, sino también delante de los hombres. Y lo hizo así. No había ninguna razón para que los corintios lo rechazaran o no recibieran lo que habían, o dejaran lo que habían recibido con el ministerio del apóstol Pablo, especialmente la primera visita, esos año y medio, sino solamente por motivación externa de aquellos falsos apóstoles, solamente por eso. Entonces es importante establecerse en las verdades de Dios para no ser conmovido. Y esto es para el bien de cada uno. Entonces, la vez pasada llegamos al verso 7 en donde dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia a diestra y a siniestra. Ya y ahí vimos los padres, todo eso, o vimos todo lo que allí procuraba decir. Vamos a seguir porque es un poquito lento. Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Entonces había honra y deshonra, como lo miraba Dios, como lo miraban los hombres. Mala fama y buena fama, como lo miraban los hombres y como lo miraba Dios. Como engañadores, pero veraces, como lo miraban los hombres, como engañadores y como también lo mira Dios. Entonces aquí vamos a ir viendo esos pares, ¿ya? Y vamos a ir viendo que más o menos lo que expresan. Entonces dice, por honra es mediante honra. Así se presentó él, de manera honrosa, mediante honra. Y por deshonra habla de deshonor, honor y deshonor. Entonces el honor es servir es como él servía al Señor limpiamente, con limpia conciencia. Y el deshonor es como muchas veces lo recibían los hombres y como ahora lo estaban catalogando los corintios seguramente. Pero él eso no le preocupaba mucho. Él eso lo soportaba. El problema es que era malo para ellos, porque él sabía cómo se había presentado delante de Dios. Entonces, el ministro de Dios, lo más importante es cómo él se presenta delante de Dios, no importa lo que digan los demás. Por supuesto, el deseo es que los demás puedan ser beneficiados. Pero si los demás están siendo engañados, si los demás no reciben la palabra de Dios, bueno, hay que orar por ellos, pero lo importante aquí es cómo él se presentó. Dice de manera honrosa y no deshonrosa. Aunque ellos digan los hombres digan lo distinto, Dios lo honra el ministerio y Pablo también. Por mala fama dice y por buena fama. Entonces, la buena fama que está hablando allí, está hablando del hablar mal, ¿ya? Y la buena fama está hablando de hablar bien, pero también está hablando de buenos propósitos en el hablar. Entonces, la mala fama era la que procuraban los hombres, esa mala fama, es decir, esa difamación, hablaba mal de él. Y esa palabra viene de una palabra que significa un dicho, un relato. Originalmente era una voz divina, un oráculo, de una raíz que significa brillar, ser claro. De ahí el castellano fama, ¿ya? Entonces, ser claro para algunos, ¿ya? Y lo otro, no ser tan claros para otros. Buena fama es ser claro, o sea, brilla delante de ellos, pero para otros es oscuro y eso es lo que estaban haciendo con los corintios para que ellos ya no le miraran con buena fama, sino mala fama. Pero la buena fama es delante de Dios, la mala fama delante de los hombres, ¿ya? Entonces es una voz divina, un oráculo. De ahí viene la palabra fama. Es de la palabra decir o hablar, de ahí viene. Entonces dice, por mala fama, que hablar mal, y por buena fama, buenos propósitos. ¿Sabe? Lo importante aquí es que a él no le importa decir lo que piensan de él, no le importa, pero lo hace para poder volver a ganarlos y ganar a aquellos que siempre seguramente han tenido algo en contra de él. Dice, como engañadores, pero veraces. ¿Ya? Engañadores es la palabra seducir, porque estaban acusándolo de que él estaba seduciendo a la gente.
de que él estaba ganando a la gente para sí. Pero en realidad él era puro en sus motivos, no tenía nada no tenía ninguna intención de ganar a las personas o de seducir a la gente, como lo hace el diablo, no. Sino dice, pero veraces, es decir, que él decía la verdad. Esa palabra engañadores o seducir viene de la palabra planeta, ¿ya? Y está hablando como que está en un sentido como sin control, ¿ya? Llevarlo a una parte, a cualquier lugar, no tiene control, no tiene un fin real, porque los planetas están siempre como errantes, no errantes, controlados por Dios, por supuesto, porque el Señor sostiene todas las cosas, ¿ya? O en él tienen cohesión, como dice allá en Colosenses, que todo funciona por el Señor, pero van así, po, ¿ya? Como que no tiene una parada, una detención, ¿para dónde va? Entonces, viene la palabra planeta que significa errante, engañadores, ¿ya? Como seductores, ¿ya? Voy a leer un texto en Mateo 27:63 en cuanto a ese término. Dice así. Diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, ¿ya? Esa es la palabra, engañador. Que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Entonces le decían engañador siendo veraz, porque realmente al tercer día resucitó. Entonces el apóstol Pablo no se extrañaba porque le acontecían las mismas cosas que le acontecían al Señor. Le decían engañador de las cosas que él realmente, las cosas que él decía eran veraces, pero le decían que engañaba, que mentía, ya que lo hacía errar y procuraba seducir. Y quienes realmente hacían errar eran los falsos apóstoles. Ellos hacían caer, errar al pueblo de Dios, a los corintios. Entonces, diciendo, Señor, nos acordamos de aquel engañador, los guardias, ¿verdad? Que, que después les pagaron para que a los guardias, los sacerdotes, los principales, que sabían lo que habían escuchado al Señor y que había dicho, viviendo aún, después de 3 días resucitaré, lo dijo, y lo dijo a los discípulos también. Entonces ahí fue donde les pagaron los guardias para que dijeran que se habían robado el cuerpo y hasta el día de hoy, al menos aquí dice hasta el día de hoy, se corría ese rumor y seguramente muchos lo creen hasta hoy día. ¿Ya? Los que no, especialmente los que no vieron al Señor o no recibieron ese testimonio de que habían visto al Señor resucitado. Entonces es algo que en un sentido lo coloca al nivel del Señor en cuanto a ese rechazo, a expresar que Él es un mentiroso. Dice, como desconocidos, pero bien conocidos. A veces en ese sentido, el hombre quiere tener fama, ¿ya? Quiere ser conocido, algunos creyentes también, ¿ya? Algunos enseñadores, los mismos falsos apóstoles quieren ser conocidos, quieren tener esa ínfula de ser conocidos. Pero cuando dice como desconocidos o como siendo desconocidos, pero bien conocidos, pero siendo reconocidos. Pero eso por Dios, pues, no por los hombres. A él lo que le interesaba es que fuera conocido o reconocido por Dios, no por los hombres. Si los hombres lo reconocían y lo conocían, era bueno para ellos, porque así iban a recibir el mensaje divino. Pero a él no le importaba que el ser famoso en ese sentido, para nada. Entonces dice, como siendo desconocidos, pero bien conocidos. Entonces, o sea, el Señor estaba atento a lo que él hacía, a todos sus servicios, claro. Y era conocido por Dios, claro. Nosotros hemos de tener el deseo de conocer a Dios con más y más, su voluntad y conocer el conocimiento de Dios, que lo leímos la otra vez en Colosenses, capítulo 1. Entonces, nosotros conocerlo, pero ¿saben qué? Él nos conoce. Pero aquí conocido en cuanto a su servicio, en cuanto a su intención, en cuanto a la decisión de servir en el poder de Dios. Eso. Entonces, dice, como siendo desconocidos, pero bien o siendo reconocido, en este caso, por Dios. Mire, en eso leamos, puede anotar ahí segunda a Timoteo 2:19, lo vamos a leer.
Segunda Timoteo 2:19. Dice así. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aquí apoya un poco ya lo que dice el mismo apóstol a Timoteo, en el sentido de que Dios conoce a los que son suyos. Y aquí conoce a los que le sirven de manera sincera. Reconoce su ministerio, su servicio. Y eso es lo que a él le importaba, que fuera reconocido por Dios. Por supuesto que hubiera resultado, pero el que los hombres no lo desconozcan a él no le importaba. Le ponía triste, por supuesto. Con mayor razón los corintios que habían recibido el Evangelio. Dice, como moribundos, mas he aquí vivimos. ¿Ya? Como moribundos. Y eso es parte del precio de su servicio. Y seguramente es la mirada del hombre, que lo miraban como un hombre débil, enfermo, pero dice, más he aquí vivimos. Y ese he aquí es la misma interjección que dice, mira, mira, vivimos. Mira, estamos como muertos, ¿verdad? Estamos débiles y todo eso, pero mira, vivimos, vivimos. Por el poder de Dios, Él se mantiene en su servicio. Dice, como moribundos, como muriendo, mas he aquí vivimos. Para Dios, ellos están vivos, están viviendo para Dios, aunque para el hombre pareciera que estuvieran ya debilitados. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Este es sumamente importante, como todo, ¿ah? Pero aquí en la palabra es mendigo. Yo todavía no sé si es mendigo o mendigo, porque no tiene acento, pero me parece que si termina en vocal no debería llevar acento, me parece, aunque fuera grave ya, no importa. Pero después hacemos, me hacen la clase de gramática española aquí. Pero algunos dicen mendigo, otro mendigo. Pero la palabra pobres es una persona que está en la extrema pobreza. O sea, el apóstol Pablo era así, claro, po, era así, pero así lo veían los hombres, como un pobre hombre, un hombre que no tenía nada. Pero ¿cómo hacer de Dios este? Nosotros los apóstoles somos de Dios, mire, tenemos de todo, tenemos anillos de oro, tenemos una vestimenta espléndida, y mire el apóstol Pablo cómo viene, con harapos. Entonces dice, como pobres, y ese como pobre, está hablando de una comparación. Es decir, lo veían como pobre, pero no era real. Mira lo que dice. Más o pero, es decir, en vez de eso, enriqueciendo a muchos. Entonces, me parece que a ver, sí, me salté alguno, ¿ah? Ya, dice, como moribundo más aquí vivimos, como siendo castigados, mas no muertos. ¿Ya? Entonces, en realidad el Señor lo sostenía en su ministerio, en su servicio, que estuvo en Listra a punto de morir, había recibido eh, lo- las varas, ¿verdad? Él había sido castigado con varas, ¿verdad? Había sido eh, eh, llevado casi muerto, escapado del rey Aripa, ya, cuando estaba en Damasco, así. Entonces, como muerto, dice, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Entonces eran, sí, sí, eran castigados, pero no estaban muertos, estaban vivos todavía. Es decir, ellos, Dios los guardaba y ellos resistían porque Dios los sostenía. Él podía haber deseado morir y estar con el Señor, que es mucho mejor. Pero como castigado, apresado en el cepo, ¿verdad? Y tratado ignominiosamente igual que el Señor, vergonzosamente. Entonces dice, mas no muertos, ¿ya? Es decir, no siendo o estando muertos. El Señor los sostenía, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y entristecidos eh, es causar pena, como entristecidos.
A veces el creyente se ve así, ¿eh? Pareciera que estuviera triste y todo, pero en realidad a veces esa tristeza no es por alguna causa externa, sino interna, en el sentido del dolor por la iglesia, por los creyentes. Pero dice más siempre gozosos. Entonces era una apariencia de que estuvieran tristes, pero ellos dentro estaban siempre gozosos. Y esa tristeza sí, capaz que se mantuviera, se manifestara, pero el gozo también, siempre gozoso. Entonces dice, el creyente tiene más gozo verdadero en su tristeza que el mundo jamás dice, dar. Entonces dice, el creyente tiene más gozo verdadero en su tristeza que el mundo jamás pueda dar. Es decir, el gozo del mundo es mucho menor incluso que el gozo del creyente en su tristeza. Eso está diciendo. O sea, aunque él estaba así como que tiene pena, como que está entristecido, dice siempre, y eso es siempre constantemente lleno de gozo. Cuando estaba en la cárcel, estaba lleno de gozo ahí en Filipo y él cantaba, cantaban himnos de gozo. No estaban contentos, no estaban ellos riéndose, no estaban ellos disfrutando, pero estaban gozosos a pesar de la tristeza de estar presos, de estar en el cepo y haber sido castigados. Igual ellos siempre estaban gozosos y lo manifestaban y allí lo manifestaban en los himnos que cantaban. Y es el siervo del Señor, el siervo de Dios, que sufre, nosotros sufrimos, pero este sufrió muchísimo. ¿Qué vamos a ver pensar del Señor, del siervo de Jehová que sufrió lo que sufrió? El apóstol Pablo también se identificaba con el Señor. Dice, como pobres, va enriqueciendo a muchos. Entonces lo miraban como un pobre hombre que estaba ahí ya, un mendigo, y él nunca mendigó, pero lo tenían como mendigo o mendigo. Y dice, más enriqueciendo a muchos. ¿Con qué? No con el dinero, sino con la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la fe, que es la palabra de Dios, lo que hace en el hombre es enriquecerlo. ¿Ya? Por eso dice, la palabra de Cristo muere o habite ricamente en vosotros. ¿Por qué? Porque enriquece, la palabra enriquece. Y eso es lo que él hacía. O sea, él estaba, por así diciendo, regalando, dando oro, oro puro, piedras preciosas. Oro, plata, piedras preciosas. Eso es lo que estaba dando, comparándolo con 1 Corintios 3. Pero dice que la mirada para con él era como un pobre hombre nomás, po, nada más. Po. No era uno, no lo miraban como uno que enriqueciera, porque la palabra de Dios no la reciben. O sea, hermano, eso pasa mucho en la iglesia, que uno ve que muchas veces la palabra de Dios no es recibida y la palabra que es para enriquecer no es recibida por los creyentes. Y eso marca algo triste, po, ¿ya? Entonces, cuando la palabra de Dios realmente se desea aprender, cuando preguntan, y uno también, yo también pregunto, po, y uno tiene interés en entender bien, eso es lo que debe acontecer, po. Y ese es enriquecido con el ministro que es el apóstol Pablo, po. Los otros no, pues no son enriquecidos, lo que lo ven externamente como pobre hombre, no, po, no. Me imagino yo que llegaría ahí, ya, a Corinto, a donde llegara. Dicen que era bajo, ¿eh? Que era medio grotesco, dicen, su forma no era tan estilizada su forma, dicen, pero me imagino que tendría una voz tremenda, un vozarrón tremendo, que cuando hablaba, me imagino que todos quedaban calladitos, po. Y eso era el poder de Dios, po, la gracia de Dios. Nos miraban como, a veces nosotros vemos a hermanos que son chiquititos, me acuerdo que había un hermano argentino que llegaba, no me acuerdo el nombre, chiquitito así, pero cuando hablaba, uy, uy, uy. Entonces ellos veían lo externo, no lo que tenían de Dios. Veía lo externo nomás. Entonces decía, como mendigos, como pobres, en esa condición estaba, más enriqueciendo a muchos con la palabra de Dios. Y por eso que en un sentido podemos ahí expresar cuando dice, porque ya conocéis la gracia de Dios o de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces nosotros fuimos enriquecidos por la pobreza, porque Él se hizo pobre, ¿verdad? Él no vino acá como el Dios glorioso y nadie podría haber vivido, sino que Él se anonadó, ¿verdad?
no manifestó su gloria, excepto en el monte de la transfiguración, a algunos discípulos y también en las señales que él hizo. Pero dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, teniéndolo todo, heredero de todo, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y acá el apóstol Pablo con su ministerio está haciendo exactamente lo mismo que el Señor. Entonces nosotros tenemos que procurar recibir la palabra de Dios para ser enriquecidos por Él, por el Señor. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Hermano, tú no tienes nada, yo tampoco, yo no tengo nada. ¿Ya? Y el apóstol Pablo menos, menos. Si a veces explica aquí en el capítulo 11 que no tenía, andaba desnudo, no tenía la ropa adecuada, pasaba frío, estaba en peligro de ladrones, en peligro en los ríos, peligro en distintos lugares, estaba lleno de peligros. Él, esa era su vida. Pero era uno que lo tenía todo. ¿Tú sabías, hermano, que tú lo tienes todo? Mira, voy a leer un texto y después voy a decir algo, ¿eh? Un poco, no sé si es chistoso, pero voy a decir algo, ¿ya? Mire, en primero los Corintios 3 dice así. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Es decir, está Dios, Cristo y nosotros, herederos juntamente con el Señor, herederos de Cristo y coherederos juntamente con el Señor. Somos herederos de todo. Una vez a una hermana le dije yo, pues le dije, que, por ejemplo, estábamos allá en el sur, pues le dije, todo esto es de nosotros, todo. Ah, dijo, voy a ir y voy a pedirle el negocio al vecino, dijo, porque es mío. No, pero todavía no, pues después, pues. Ya quería ir a pedirle el negocio al vecino diciéndole por la palabra que todo era de ella, no, pero todavía no, después, pues, cuando el Señor venga, pues, ya. Pero todo es vuestro. ¿Sabía, hermano, que el mundo es tuyo? ¿Sabía eso, no? ¿Sabía eso, que el mundo es tuyo? ¿No lo sabía? El Señor es heredero de todas las cosas y nosotros coherederos. Y cuando dice coherederos, no es solamente que vamos a estar en la gloria con Él, sino que el mundo nos pertenece, todas las cosas nos pertenecen, todo, porque de Él es todo. Los planetas, las estrellas, todo es nuestro, porque somos hijos en el Hijo. Y a veces nosotros pensamos que vamos a estar allá detrás así del Señor a ver qué pasa. No, pues, si nosotros vamos a enseñorear, somos un reino de sacerdotes, etcétera, ya, un reino y sacerdotes puede decirse también, o un reino de sacerdotes. Nosotros vamos a señorear, vamos a gobernar y además somos poseedores de todo lo que es del Hijo, todo, absolutamente todo. Y Pablo lo sabía, pero eso no tenía por qué él decirlo ahora porque eso venía después. Entonces dice, como no teniendo nada, o como nada teniendo, más poseyéndolo todo, absolutamente todo. Romanos 8:17 voy a leer aquí respecto a esto. Dice así, Romanos 8:17. Dice, y si hijos, lo cual lo somos los creyentes, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nosotros decimos, la muerte, va a venir la muerte. Qué terrible la muerte, igual, pues. Pero también la muerte es nuestra, pues. Si somos poseedores de la muerte, nosotros hemos vencido la muerte juntamente con él. ¿Por qué él venció la muerte? La muerte es nuestra, la vida es nuestra. Entonces, muchas veces los creyentes viven como si no tuvieran nada, teniéndolo todo. Entonces dice, así que ninguno se gloríe de los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, Apolo y Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y esto en Cristo. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Sabías eso? ¿Lo disfruta? Entonces él dice, más poseyéndolo todo. Entonces, para los hombres
tenía una percepción los hombres de él, pero él, delante de Dios o para Dios, tenía una percepción distinta. Y la que le importaba era Dios. Pero no es que no le importaran los hombres. El asunto es que los que tenían esa opinión estaban equivocados. Y él quisiera que cambiaran esa opinión para ganarlo, especialmente a los corintios que están siendo llevados a tener esa opinión del apóstol Pablo por los falsos apóstoles, por los que están allí en medio, procurando que lo abandonen. Entonces dice, verso 11, nuestra boca sea abierto a vosotros, oh corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Y cuando dice que nuestra boca se ha abierto a vosotros, es que se ha abierto y sigue abierta, sigue hablando de la palabra de Dios. ¿Sabe qué? No lo dicen los comentaristas, pero cuando un rabí hablaba, el Señor cuando hablaba dice, abriendo su boca. A mí me parece que aquí está hablando de eso. Cuando abría su boca, un rabí, ¿ya? ¿Qué era? Autoridad, po. Por supuesto, del Señor decía, nadie ha hablado con la autoridad con la que éste habla. Los otros tenían autoridad, pero el Señor tenía más autoridad que los otros. Y cuando habla de un maestro, decía, abriendo su boca, está enseñando vos. Hoy vamos para allá, vos está abriendo. Dice, abriendo su, vamos para allá, está enseñando, vamos todos para allá a escuchar. Entonces dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros. Entonces son palabras, miren, dice que habla con solemnidad, por supuesto, con autoridad. Determina con determinación, determina la dignidad de las palabras. Son palabras dignas, son palabras del Señor, no son de Él. Entonces dice que está en un tiempo en que Él ha hablado y continúa haciéndolo. Y es lo que está haciendo ahora. La boca se abrió hacia ellos y sigue abierta hacia ellos. O Corintios, ¿ya? Entonces, cuando dice o Corintios, en realidad dice Corintios nada más, pero está en vocativo. Y cuando está en vocativo es una forma más formal de expresar. Por eso aquí los traducen o Corintios. El original dice Corintios nomás, pero como lo repito, como está en vocativo, se usa la escritura más formal. O Corintios. Los trata así, los trata bien, los trata señorialmente, porque realmente son hijos de Dios, los trata como hijos de Dios, no como cualquier cosa. No importa cómo los tratan a él, da lo mismo, pero él los trataba bien. Así que importante también, todo esto sirve en el ministerio. O sea, para el ministro, sirve montones. Por eso, si alguno quiere saber qué es un ministro, qué es un servidor de Dios, tiene que leer 2 Corintios. Si alguno quiere saber qué es un anciano, tiene que leer 1 Pedro. Ahí tiene un anciano. ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la mirada del anciano? Y aquí, el enseñador. Es decir, aquí están los diáconos, que son enseñadores, y allá en 1 Pedro están los ancianos, que son los que cuidan y guardan al pueblo de Dios, los pastores. Aunque el enseñador, el diácono también es pastor, pero los otros también son pastores en el sentido de que guardan y cuidan a la iglesia de Dios. Dice, nuestro corazón se ha ensanchado. Se ha ensanchado. Entonces, cuando dice se ha ensanchado, es que se ha ensanchado y también sigue ensanchado. Está en el mismo tiempo. En el mismo tiempo que cuando dice que su boca se ha abierto. Se ha abierto y sigue abierta, sigue hablando. Y cuando dice que se ha ensanchado y sigue ensanchada. Su corazón nunca se ha cerrado para los corintios. Como diciendo, hermanos, oh corintios, hermanos amados, lo estoy esperando. Aquí están ustedes en el corazón. Todos caben aquí. Está hablando del amor del apóstol Pablo por los corintios, del deseo también de los corintios por amor. Si usted ama a alguien, ¿acaso no desea que esa persona le vaya bien? ¿Que no la engañen? ¿Que no le hagan trampa? ¿Que no la lleven por el error? Por supuesto, el apóstol Pablo hace exactamente lo mismo, pero todo lo hace en el poder y en la gracia de Dios.
y en el amor y en las entrañas de Jesucristo, como él expresa. Entonces dice, nuestra boca o nuestro hablar se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado, ¿ya? Y eso, francamente, con franqueza, no es una cosa falsa, no está mintiendo. Verso 12. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Es decir, vosotros estáis en nuestro corazón, pero parece que si algún momento estuvimos nosotros en vuestro corazón, ahora ya no. Ya no hay espacio para nosotros. Tienen espacio para los falsos, para los mentirosos tienen espacio, pero no tienen espacio para nosotros. Ya no, ya. Entonces dice, no estáis estrechos en nosotros. Dice, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Ya? Y cuando dice el corazón, está hablando de las entrañas. ¿Ya? Y las entrañas tiene que ver con el lugar de los afectos. Cuando hablan los griegos, hablan de la entraña, está hablando del lugar o el centro de los afectos, de la compasión, la misericordia, donde están las emociones, la simpatía. Y habla de todas las entrañas, no solo el corazón, aparte también el corazón, pero todo lo que está dentro, en la cavidad torácica, por así decirlo. Todo eso. Entonces, cuando él los ve a él, se piensa en ellos, sus entrañas se comprimen porque los ama, porque los desea. Cuando dice el amor de Cristo nos comprime, nos constriñe, ¿ya? Nos lleva a, ¿cómo dice ahí? Espera un poquito, dice, no nos deja otra alternativa, le cautiva al corazón. Eso es lo que está hablando aquí de las entrañas. Entonces, no estáis estrechos en nosotros, hay espacio para todos ellos, y los tiene en el corazón. Pero sí sois estrechos en vuestras propias entrañas. Entonces, es triste, porque cuando dice eso es que ya no, habiéndole tenido espacio en algún momento en su interior, ahora ya no, ya. O sea, simplemente lo están dejando, lo están abandonando. ¿Sabes qué? Ya no te amo. ¿Ya has escuchado eso? Te amaba, pero ya no te amo, te dejé de amar. Ahora amo a otro o a otra. Y ellos estaban enamorándose de los falsos profetas, de los que eran, se vestían como ángel de luz, pero eran del diablo, porque aún el diablo, Satanás, se viste de ángel de luz, y él quiere, y no es un celo por nada, sino es un celo por ello, pero porque están dejando la verdad por la mentira, la verdad por el error. Ese es el asunto. Entonces le está cobrando un poquito ya para que ellos se vuelvan, pero no solo a él, sino a la verdad. Entonces dice, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Entonces, siendo estrecho, es que ya no hay espacio, no tienen espacio. Eh, en Pablo, en sus corazones, sus entrañas, no es estrecho, sino que hay espacio. Ellos lo cerraron para que Pablo no quepa ahí, para que no quepa Pablo. Ahora tiene lugar para otro nomás, se enamoraron de otro. Entonces dice, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchados también vosotros. Y aquí es sumamente importante porque él está diciendo que ellos sean recíprocos, que tengan lo mismo que el apóstol Pablo tiene o siente por ellos. Miren, dice, la palabra corresponder es la palabra que significa remuneración, salario, recompensa. Ya, eso significa. Entonces, para corresponder, ya, significa que ellos merecen lo mismo, po. Así como ellos están en el corazón, ellos también merecen estar en el corazón de los corintios. Y cuando dice del corresponder del mismo modo, esa palabra significa, tiene la idea de reponer una deuda adquirida. El pronombre ya lo mismo refuerza la idea de retribuir a cambio algo similar
en valor. Entonces, lo que él está diciendo es que a ellos merecen ser retribuidos con lo mismo, no con algo distinto, sino con lo mismo. Así como ellos están en el corazón, así como ellos no son estrechos, entonces le dice a ellos y les habla como a hijos, los cuales fueron engendrados por el Evangelio, que llevó el apóstol Pablo, Silas y Timoteo, le dice, ustedes deberían corresponder lo mismo, es decir, dice retribuir a cambio algo similar en valor. Y esa es la palabra correspondencia, corresponder a lo mismo, corresponder a su amor. Otra forma de expresar el mismo modo es para pagarnos en retorno como a mis hijos os hablo, dilataos también vosotros. Ellos estaban estrechos, dice, para pagarnos en retorno, como a mis hijos hablo, porque vosotros sois hijos de nosotros, dice, os hablo, dilataos también vosotros, o sea que se abran también ellos. ¿Y qué había expresado antes? Bueno, que él había expuesto su vida por ellos. Po. Está hablando ahí en el capítulo 6 de lo que él se había expuesto, lo que había sufrido, lo que él soportaba de lo que dijeran de él, no importa, pero él servía a Dios por el bien de ellos. Entonces ellos deberían de reconocer todo lo que él hizo y todo lo que ha soportado. Y todo lo ha hecho porque para que ellos fuesen engendrados por el Evangelio, por mi Evangelio, como dice en Romanos 16. Y ahora les dice, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Entonces les manda que le reserven en sus corazones un espacio amplio y sin estrecheces, es decir, que se abran ampliamente, que la palabra alargarse al abierto y como dice un comentarista ahí, que se dilaten, que no le den, que no, que dejen permitir que su corazón se dilate, o sea, que lo escuchen, que abran los oídos y que abran el corazón y que ellos vuelvan a recordar cómo ellos se presentaron la primera vez con el Evangelio, por el bien de ellos. Entonces, recordar todo eso, a ellos debería hacerles responder y abrir su corazón. Pero todo eso es por su bien espiritual. Querido hermano, abrir el corazón a la palabra de Dios es importante, porque si nosotros cerramos el corazón a la palabra de Dios y solamente procuramos recibir lo que nos conviene, en realidad no va a ser bien. Aquí el apóstol Pablo no era que ellos estaban haciendo algo por sí mismos, sino que estaban siendo llevados por el error, estaban siendo ellos, ¿cómo se puede decir? Allí, no sé, como dice ahí, fascinados por el error, fascinados por ser parte, como hemos dicho, del pueblo de Israel, de donde salió, de los judíos, de donde salió el Evangelio, de los apóstoles, que eran los verdaderos apóstoles según ellos, y el apóstol Pablo no, todo eso. Entonces ellos tenían que dejar eso y volverse al apóstol Pablo. Y volverse al apóstol Pablo es volverse a la palabra de Dios. Ya, a ver, vamos a tratar de empezar un poquito aquí el verso 14. Ya, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí lo que está hablando es que ellos tienen que apartarse de todo lo que no ayuda, ¿verdad? O no promueve la santidad y la pureza. Pero en sus vidas, y también en cuanto a la palabra, pero también en sus vidas. Entonces, cuando habla aquí del apartarse, de no unirse, etcétera, está hablando, me parece, en principio, aunque se puede siempre aplicar y ampliar a lo que está aconteciendo en los Corintios, porque tenemos que ver por qué está ahí este texto.
Porque algunos intérpretes interpretan el asunto así general nomás. Pero a mí me parece que no, po, que aquí está hablando de lo que está aconteciendo en los Corintios. Es verdad que usa los textos del Antiguo Testamento y lo usa de manera libre, después lo vamos a ver, pero lo general es que Dios ha llamado a un pueblo para ser un pueblo santo, apartado de la idolatría, ¿verdad?, del mundo, etcétera. Pero aquí el mundo estaba entrando, po. A través de estos falsos apóstoles, el mundo se estaba entremetiendo, estaba metiéndose adentro, pero además se está metiendo de una manera religiosa y además está metiéndose como algo que está procurando promover que es la verdad y no es así. Entonces cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, está hablando que ellos en estos momentos están unidos a los incrédulos, que son los falsos apóstoles, que probablemente aquí, pues, como el apóstol Pablo lo expresa, no serían de Dios. Por lo menos lo que ellos hacen no es de Dios. Entonces estar enyugado con ellos, ir caminando junto con ellos, como en el yugo, ¿verdad? En el campo, y ellos lo conocían bien, eso, eso no estaba uniéndose a ellos y siguiendo con ellos el mismo camino de ellos, el camino del error. Entonces a mí me parece que en primera instancia está hablando de la situación aquí en Corinto. Y aparte de eso, del llamado que Dios ha hecho siempre al pueblo de Israel y ahora, usando el apóstol Pablo, ¿verdad? Libremente, como hemos dicho, ahí va a ver los textos en su interpretación para la iglesia, para el pueblo de Dios también, que en este tiempo es la iglesia. Entonces dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Está explicando por qué. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, están entrando doctrinas en la iglesia que no son de Dios, que nos llaman a la santidad, nos llaman a la pureza. Cuando dice, apartado dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, está hablando del tiempo cuando ellos están volviendo del cautiverio en Babilonia, y en el tiempo del rey Ciro se sacan los vasos que habían sido llevados del templo de Jerusalén. Y le dice, llevad eso nomás, no toquéis lo inmundo, es decir, no llevéis vasos ni ningún artefacto que son usados para servir a los ídolos, sino solamente los que fueron llevados del templo. Dice, no toquéis lo inmundo, apartaos y no toquéis lo inmundo. Salid en medio de ellos, salid, porque el Señor los sacó de ahí, de Babilonia, pero que no toquen lo inmundo, que dejen lo inmundo. Entonces, aquí está hablando de lo que están haciendo los falsos enseñadores, maestros y apóstoles, que están llevando a los corintios al error en la doctrina y lo están llevando a la inmundicia y al pecado por medio de la ley. Porque si ellos se ponen bajo la ley, lo que va a acontecer es que el pecado, la inmundicia es lo que se va a manifestar porque nadie ha cumplido la ley. Nadie ha cumplido la ley. Ponerse bajo la ley es ponerse bajo la debilidad, la imposibilidad del hombre de cumplirla. Y se manifiesta la maldad, el pecado, se manifiesta la pelea adentro, la competencia, se manifiesta el error. Y se manifiesta también el dejar a un lado a Dios, lo que Dios ha hecho en Cristo, en el nuevo pacto. Entonces lo que está diciendo aquí es que no se enyuguen con ellos. Eso está diciendo. Miren, veamos un poquito lo que es el yugo. Aquí en yugo desigual es una palabra que es una sola palabra, ¿ya? Otro yugo, esa es la palabra, otro yugo distinto, diferente, porque hay otra palabra, otro, que es del mismo tipo, pero aquí es otro distinto. Y cuando dice no os unáis, está en imperativo y está en un tiempo que está diciendo que ellos no lo hagan, que ellos tomen la decisión de no hacerlo. ¿Qué cosa? Unirse en yugo desigual. Pablo no los puede obligar, pero sí los puede exhortar. Pero aquí es más que una exhortación,
porque el imperativo es un mandato y es algo que tiene que hacerlo ahora ya. No solo un mandato, sino que está en un modo que es urgente. No suyáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces dice, la- el, el significado de la palabra es tirar del yugo contrariamente con otro, compañero, hacer una alianza contraria. Entonces ellos se estaban uniendo, siendo sabios, ya siendo cuerdos, como dice después más adelante, capítulo 11, con los necios, po, los creyentes con los incrédulos, y estaban caminando junto con los incrédulos, con los falsos apóstoles, cuando ellos no son eso. Ellos nunca han sido puestos bajo la ley, ellos están bajo la gracia, y se están enyugando con los que lo están llevando a esclavizarse bajo la ley. Entonces, ese yugo no puede existir, no debe existir. Siempre el yugo era de dos animales del mismo tipo. No podían ser animales de distinto tipo. Tienen que ser del mismo tipo, el yugo. Entonces dice, pretender caminar en una misma dirección con ellos es imposible porque no son lo mismo, son creyentes con los incrédulos que están allí. Y además, estos incrédulos son los que están dominando a los creyentes. Se están dejando dominar por los incrédulos, los corintios, por el error. A veces el error es mucho más, ¿cómo se llama?, atractivo. A veces los que llegan con el error es más atractivo. No usan el velo, el recasamiento, todos esos temas que están entrando en la iglesia están totalmente maquillados, y lo voy a decir, maquillados con la sabiduría humana, y no es de Dios. Yo leo una y otra vez, no encuentro nada del recasamiento, nada. La separación sí, pero el recasamiento no. No aparece en la Biblia en ninguna parte del Nuevo Testamento. Entonces, y esos temas más, po. Y esos son uno de los más fuertes que están en la iglesia y están entrando, pero así, pero como si fuera, falta que aplaudan nomás, po, con esos temas que están entrando. Y van a seguir entrando otras cosas, porque cuando ellos se enyugan con el mundo y con lo que el mundo hace, que es lo mismo que acá con los incrédulos en Corinto, ellos una cosa trae a otra y a otra, po. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No, no tenían que estar enyugados con ellos. Estaban siguiendo con ellos, pero eso es imposible. El yugo tiene que ser con animales del mismo tipo. Mire, leamos Deuteronomio 22. Yo creo que vamos a avanzar uno o dos versículos más. Deuteronomio 22. Dice así, 9 y 10. Dice, no sembrarás tu viña con semillas diversas. No podía. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno justamente, no puede ser de distintos tipos de animales, no puede, de distintas especies, no puede. No vestirás ropa de lana y lino juntamente, la mezcla. O sea, el creyente tiene que ser puro, no mezclado. Y aquí se están mezclando con los incrédulos, se están mezclando con los incrédulos. Entonces, lo repito, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no, tenía que ser un solo tipo de semilla. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Y está enseñando eso, para ellos sus vidas, que sean de ese tipo también, que sean transparentes, que sean puras, no mezcladas con aquellos con los cananeos, ¿verdad? Que estaban viviendo allí en la tierra. Entonces dice, y está aquí previo a entrar a la tierra. Dice, no ararás con buey y con asno juntamente no podía. Yugo desigual. No vestirás ropa de lana y lino juntamente, sin mezcla. Entonces, la mezcla, es lo grave aquí en los corintios en este caso, la mezcla, se están mezclando con los incrédulos.
Y cuando se mezcla con los incrédulos, se está mezclando con la doctrina y enseñanza de los incrédulos, es decir, del mundo. Y ahí viene la idolatría, y viene la fornicación, y viene toda la inmundicia habida y por haber. Y estar en comunión, y están felices en comunión, mezclados. Entonces es un asunto grave. Pero la iglesia no quiere escuchar, si no quiere escuchar. Ahora, gracias al Señor que los corintios escucharon. ¿Hasta qué punto no sabemos? Pero estaban escuchando. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿ya? Entonces, está diciendo que no lleguen a ser uno en yugo desigual con los incrédulos. O sea, que lleguen a ser eso, que no lo lleguen, que no lo hagan, que no lleguen a ser uno con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo o participación o comunión tiene la justicia con la injusticia? Y la palabra injusticia ahí es la palabra sin ley, que tiene que ver con la idea de maldad. Sin ley es maldad. Entonces, ¿qué compañerismo tiene la justicia, que se supone que son los corintios que recibieron la justicia, con la injusticia, con aquellos que dicen que están bajo la ley, ¿verdad? Pero en realidad están sin ley y están en la maldad, porque la ley no funciona ahora. Ahora es lo que es ahora es la gracia, no la ley. Entonces ellos te dicen que están bajo la ley y que tienen ley. Y ellos le llaman aquí que están sin ley, porque además la ley de Moisés la usan a la pinta de ellos, la transforma y la usan ya y la cambian para sus propios beneficios. Ni siquiera estos falsos apóstoles judíos que dicen que están bajo la ley, ni siquiera ellos la ley la presentan correctamente. Son hipócritas, son falsos y están mezclados con ellos. Porque dice, ¿qué compañerismo o qué comunión, qué participación tiene la justicia? Y aquí como que la justicia la expresa como un sustantivo, como una persona, ¿ya? Una persona declarada justa. Dice, con la injusticia, es decir, con aquel que dice que está en la ley, pero está en la ley que en realidad no tiene ningún poder en la nueva vida, ninguno. Y lo único que trae es maldad, ¿ya? Entonces la justicia ahí es que ellos están sin ley. Los corintios pensaban que iban a estar bajo la ley, iban a disfrutar de todo lo que es el cristianismo verdadero, que viene de, de Israel, de donde está el Señor, o sea, de la quinta esencia del cristianismo. Y nada que ver, pues le están trayendo el error. Entonces, ese sin ley es el rechazo de la ley de Dios o el mal cometido en contra de ella. Las dos cosas. Porque la ley de Dios tiene una función y la función era manifestar el pecado y luego llevado a la gracia que es en Cristo. Pero ellos además usan la ley de mala manera, de tal forma que lo que manifiesta en su vida es el mal y no el bien. Su corazón es malo. Entonces, ¿qué comunión tiene? Ninguna. Aquí todas estas son preguntas retóricas que se llaman, pero la respuesta tiene que ser negativa, ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Puede tener la comunión? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Las tinieblas tuvo que ser separadas. La luz, cuando viene la luz, las tinieblas son apartadas, no tienen nunca se juntan, no se pueden mezclar. Entonces un creyente no puede mezclarse con los incrédulos. No podía mezclarse con el error de los falsos apóstoles. No podía mezclarse con ellos. Estaban uña y mugre, pero no pueden. No pueden, están siendo arrastrados por el error, pero no es un yugo, están siendo arrastrados por ellos, llevados para donde ellos quieren, porque el yugo son en este caso, de ellos con el apóstol Pablo, no con los falsos apóstoles. Ellos deben de enyugarse con el apóstol Pablo, no con los incrédulos, con los falsos apóstoles.
Me parece a mí que aquí, cuando uno ve, tiene que tratar de colocarlo en su justa lugar, lo que quiere enseñar. Y de ahí lo ampliamos a cualquier cosa y lo aplicamos. Y está bien. Se aplica al matrimonio, se aplica a muchas cosas, a la asociación, etcétera, lo que sea. Pero a mí me parece que no enseña eso aquí, ¿ya? Pero se puede aplicar. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Entonces, ¿qué acuerdo, qué consentimiento puede haber de Cristo con Belial? Esa palabra concordia es la palabra sinfonía, ¿ya? Es como esa música que, que se da de manera plácida y sin ningún toque falso, sino que ¿cómo se puede decir? Es, eh, es un sonido que llena el alma, el corazón y que es sin ninguna acorde fuera de lugar, totalmente con los acordes correctos, una sinfonía, es decir, un sonido en común, un sonido perfecto. ¿Y qué concordia? ¿Qué acuerdo? Cristo con Belial. La palabra es Beliar, con R, pero la traducen Belial. Y esa palabra Belial tiene dos posibilidades. Lo voy a leer. Dice, es una expresión fuerte para referirse a los perversos, pecadores impíos, hijos de las tinieblas o hijos de perdición, es decir, a los que tienen ese carácter. Pero también en algunos escritos que no está en la Biblia, fuera de la Biblia, este personaje es el príncipe de los demonios, que organiza y dirige las fuerzas del mal, representadas por las legiones de ángeles caídos que se han rebelado contra Dios. O sea, Belial representa tanto al diablo y sus ángeles como a aquellos que tienen el carácter perverso, como dice ahí, impío, de los hijos de las tinieblas, pecadores. ¿Puede haber algún acuerdo con ellos? Ninguno. Entonces, ¿qué hacían los falsos apóstoles aquí? Se enseñoreaban, los obligaban, los engañaban para que creyeran lo que ellos dicen. Y los corintios estaban cayendo, como pollitos, como dicen, porque no estaban bien establecidos en la verdad, no querían. Fue demasiado su fascinación con ellos. Fueron hechizados por ellos. Mira, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. 3:1. Ya vamos a terminar. Dice, oh Gálatas insensatos. Y la palabra insensatos es sin mente, sin mente. ¿Quién os fascinó o os hechizó para no obedecer a la verdad? Es que no estaban obedeciendo la verdad. Habían sido hechizados. ¿Por quién? Por los judaizantes. Por los judaizantes. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ya había sido presentado el Evangelio, la verdad. Y venían los otros y decían, no, que tenía que ponerse bajo la ley, tenía que circuncidarse. Y ellos decían, ah, qué maravilloso. Nosotros, o sea, nosotros vamos a ganarnos el cielo entonces, como dice el mundo, vamos a ganarnos el cielo, entonces vamos nomás, po. Y se enyugaban con ellos, po. Pero en realidad los otros los llevaban, po. Los llevaban en un yugo desigual, porque los otros son incrédulos y ellos eran creyentes. Y los creyentes eran arrastrados por los incrédulos. En vez de los creyentes predicarle el evangelio a los incrédulos estaban poniendo sus propias normas y reglas en la iglesia, po. ¿Se imaginan? Oh Gálatas insensatos. Esos Gálatas que eran irreflexivos, no habían reflexionado con respecto a Cristo, no habían reflexionado con respecto a lo que habían recibido, no habían reflexionado con respecto a la realidad del Espíritu Santo que habla ahí en el capítulo 3 de Gálatas, no habían reflexionado de eso y estaban dejando la verdad del Evangelio, la estaban dejando por los incrédulos. Entonces dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial?
O sea, estos eran ministros de Satanás. Pues mira, si lo vamos a leer de nuevo, ¿ya? El capítulo 11 dice así, 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, según a los Corintios 11:13, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, como si lo fueran, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, qué concordia, qué acuerdo, qué sinfonía, ¿ya? Qué música perfecta puede haber aquí que concuerde entre Cristo y Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí parte se usa muchas veces para las herencias, ¿ya? La meris, Homeros, se usa para las herencias. ¿Y qué parte tiene el creyente con el incrédulo si el otro se va a ir al infierno? Ese es su castigo y el creyente tiene su parte en la heredad, juntamente con el Señor, como lo expresó antes el apóstol Pablo. ¿Qué parte tiene? Ninguna. Entonces, ¿cómo se llega a tener esa relación, esa participación, esa comunión con el incrédulo? ¿Cómo se llega a eso? Simplemente olvidando las palabras. Esas palabras que el apóstol Pablo dice que ha abierto su boca, que las ha expresado y las sigue expresando, es simplemente dejar la Biblia por lo que habla el incrédulo, que es mucho más atractivo muchas veces. Y así la verdad se desprenden de la verdad o se salen del establecimiento de la verdad. Entonces, ¿qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Sabe? Sigue la misma forma. Pablo lo está haciendo reflexionar a ellos, pensar, considerar. Yo no tengo nada con este equipo. Ahí cuando estaba, a ver, en el caso deje acordarme, de, se me olvidó el nombre, en el Antiguo Testamento, a ver, de Coré, ¿ya? Entonces decía ahí, ¿quién es de Cam? ¿De quién es por el Señor? Entonces tome su espada, pum, y mate a su hermano, a todos los que estaban en contra de las cosas de Dios. Pum. ¿Quién era de esa parte? Del Señor. Dentro del mismo pueblo de Dios había unos que sí tenían parte en el Señor y otros no. Pum. Entonces ellos tomaron la espada pues, y mataron a su hermano, a su padre, al que estuviera en contra de las cosas de Dios. Entonces, es la parte. Y eso lo manifiestan volviéndose hacia la verdad y no hacia el error. Entonces, para poder defender la verdad hay que conocerla. Y ellos conocían mucho, seguro por el ministerio del apóstol Pablo, pero ahora estaban dejándolo por encontrar atractivo lo que estaban diciendo estos judaizantes falsos apóstoles, ministros de Satanás. Estaban hechizados, fascinados con ellos. Llega una nueva doctrina a la iglesia y todos quedan locos, querido hermano. Todos quedan locos. Hermano, mire, yo lo vi esto. Disculpen, pero yo lo vi. Un hermano en el norte llegó corriendo, diciendo, se aprobó el divorcio y el recasamiento, se aprobó para que este hermano y esta hermana puedan entrar en comunión. Estaba loco, loco. Yo lo vi directamente. Y ahí entró un matrimonio recasado. Ella tenía a su marido, pero estaba con otro. Los dos eran creyentes, sí. Y entró a la comunión. Estaba feliz, hermano, saltando. Estaban todos fascinados y él también. ¿Y eso es correcto? Del mundo nomás, po. Mire, si esa cuestión del divorcio empezó en el mundo empezó a arreglar la cosa. Y la iglesia se tomó de lo que el mundo estaba haciendo. Pero ¿cómo va a quedar solo, pobrecito, pobrecita? Y es verdad, es triste. Pero ¿qué es mejor obedecer a Dios o al mundo, al incrédulo?
¿Estar enyugado con el incrédulo o estar enyugado con Pablo? ¿Qué es mejor? Y así otras doctrinas van a seguir entrando y han entrado. Pero ese hermano estaba pero loco, fascinado. Querido hermano, disculpen, con el error. Y no es mal hermano, porque después yo ahora he conocido a misioneros que están en la misma, pero que no escudriñan. Pues. Simplemente una cuestión sentimental, meramente sentimental. No tiene nada que ver. ¿Sabe con lo que algunos hacen para poder entrar a esa doctrina del recasamiento? No la separación, porque la separación es bíblica, 1 Corintios 7. El problema es el recasamiento. ¿Sabe? Uno de los argumentos es solamente una cuestión sentimental, no tiene nada que ver con la Biblia. Y lo otro es que ellos le quitan textos a la Biblia, no lo toman. Los textos relacionados con el matrimonio, relacionados con la ley del matrimonio, no los toman. Simplemente los dejan y toman los textos, estamos igual que los testigos de Jehová y los mormones que toman los textos que a ellos les interesan nomás, nada más. Esto lo digo, queridos hermanos, para que seamos sensatos, para que veamos bien si eso que viene está correcto o no, y para que veamos la escritura si es así o no. Y es un abandono que se está haciendo de la escritura por ese yugo, con los incrédulos, con el mundo. De hecho, el cristianismo, el catolicismo pasó por la comunión entre la religión y el Estado, pues se mezcló con el mundo, por eso el catolicismo está donde está, gracias a señores creyentes allí. Y se han convertido personas allí adentro, porque han leído la Biblia. Pues. Pero el catolicismo en sí mismo es una desviación y una mezcla, y empezó con el yugo, con el mundo. Y la iglesia está haciendo lo mismo, y eso es triste, hay que defenderlo. Yo siento que hay que defenderlo, para que, como dice ahí, no toquemos lo inmundo para eso. Es algo serio, pero que con el deseo de hacer la voluntad de Dios se puede avanzar y se puede vencer. Dice, lo último entonces, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué tiene que ver Cristo, el Salvador, el ungido de Dios, el mismo que creó incluso a Satanás, al ángel, ¿verdad? A Satanás. ¿Qué tiene que ver con lo que dice? Ahí viene el diablo dice, y él no tiene nada en mí. No tiene nada en mí, si no tiene nada que ver con él, nada. El diablo hace su obra y el Señor hace la suya. Y el diablo está permitido. Pero ¿qué concordia, qué sinfonía hay con él? Ninguna. Ni con Satanás, ni con los que siguen al diablo. Tampoco. Porque dijimos que la palabra no solamente habla del diablo, sino también de los que hacen tienen el carácter del diablo. ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Entonces, ese resume un poquito lo que dice en el 14 al principio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿qué dice? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Cómo yo voy a enyugarme con el incrédulo si yo tengo una parte muy distinta al incrédulo? ¿Qué parte tengo con él yo? Nada, ninguna cosa. Y lo digo, tiene que ver con la herencia. La palabra es usada con la herencia. Ahora, establecer bien si es la herencia o no, pero me parece que es eso. ¿Qué parte tengo yo con eso? Y yo no voy a heredar nada con él, yo no tengo nada que ver con él, nada. Absolutamente nada. Yo voy por otro lado, yo espero el cielo, la gloria y recibir el, el derecho, el derecho de la herencia por ser hijo de Dios, juntamente con el Señor. Pero ellos no tienen eso, no tienen nada. Muy bien. Estas cosas uno aprovecha de decirlas porque en el fondo el apóstol Pablo lo que está diciendo es que nos cuidemos, aquí en general, todos, no solamente los corintios, que nos cuidemos del error, que nos cuidemos de las cosas que no son de Cristo, que nos cuidemos de las enseñanzas equivocadas y de las personas que traen esa enseñanza con las cuales no debemos tener ninguna relación. En ese sentido, por supuesto, ellos necesitan el Evangelio. Ellos deberían escuchar el Evangelio. Pero aquí es el que lo escucha a ellos y los sigue a ellos y se une a ellos. Y eso estaba aconteciendo. Y lamentablemente acontece todavía en la iglesia. Por eso que es tan importante este texto. Tan importante.
Muy bien, querido hermano. Hasta ahí voy a llegar ahora. Ya, un poco enjundioso algunos términos. A veces cuesta un poquito expresar bien lo que dice algunos términos, ¿ya? Pero en general la idea es poder tener una idea general de lo que está diciendo y que lo que el apóstol Pablo está procurando es que ellos sean apartados para Dios y que su vida sea apartada para Dios. Y lo que aparta para Dios es su palabra, a través de su espíritu, y no tener ninguna relación, excepto la relación de orar por ellos y de darle a conocer el Evangelio a aquellos que son incrédulos. Pero aquí está hablando de las doctrinas que entran de afuera, del mundo, y que son permitidas. Y han entrado muchas. Y tristemente lo digo, van a seguir entrando. Pero bueno, los que escuchan podrán guardarse y ensanchar su corazón y recibir en este sentido al apóstol Pablo, como los corintios habrían de recibirlo, también nosotros, la doctrina de Dios, que es expresada por medio del apóstol Pablo en este caso. Muy bien. A ver, hermano Leoncio, ¿está por ahí? ¿Lo tenemos o no lo tenemos? A ver si está el hermano Leoncio. ¿Hermano Leoncio está por ahí? Sí, Ya. ahí. ¿Lo podemos molestar para que pueda orar para terminar? Bueno, Ya, gracias. nuestro Dios Padre Celestial, en esta hora también agradecidos por la enseñanza de tu palabra, nuestro Dios y Padre, también por los que se han conectado esta noche. Queremos darte las gracias también para que quede guardado en nosotros, en nuestros corazones, Señor, y así cada día poder seguir meditando en tu palabra. Nuestro Dios, queremos rogarte también por que tú los bendigas, quienes están también delicados de salud, enfermos, Señor, que tú los fortalezcas. Dios te rogamos, igual por nuestro hermano José, tú los guardes, los cuides, bendícelo. Y a todos que aprendemos en esta noche, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermanos.